Primero una reflexión sobre la dinámica, ¿sí? Otra vez le vuelvo a agradecer a los funcionarios que estén acá. Es evidente para todo aquel que está mirando que son dos leyes, y estamos recién discutiendo una, que son hiperabarcativas. Y la verdad que va a ser muy difícil poder abordar artículo por artículo, título por título, capítulo por capítulo con esta dinámica. Vamos a tener que tener o muchas de estas reuniones o un ámbito donde podamos trabajar activamente en aquellas cosas que hay que corregir, cambiar, modificar, etc. Y nosotros estamos disponibles para eso, ¿sí? Ustedes ven que hay a veces diferencias de opinión, es decir, diferencias ideológicas sobre la materia de la ley, a veces hay diferencia del rumbo, alguien puede decir quiero ir para allá, pero podemos decir mira, estás arrancando para el otro lado, y hay hasta diferencias técnicas en cómo están redactados algunos artículos. Nosotros estamos acá para hacer ese trabajo. Y me parece que vamos a tener que ordenar un poco el mecanismo, porque de estas sesiones así va a ser difícil que surja ese trabajo. Voy por algunos aspectos, voy a empezar por algunos temas técnicos, ¿sí? Y voy a arrancar por energía. En el artículo 161, ¿sí? Facultas al Poder Ejecutivo Nacional a elaborar con el acuerdo de las provincias una legislación ambiental armonizada. Eso ya fue tratado. Quiero decir que la respuesta no es suficiente. Porque una legislación ambiental armonizada con las provincias no quiere decir ni una ley ni nada. Lo que quiere decir es un acto administrativo de algún tipo. Puede ser una ley o puede ser algo que decida el Poder Ejecutivo Nacional. No sabemos qué es, pero eso es incompatible con la Constitución Nacional, ¿sí? Es incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que a la nación le corresponden presupuestos mínimos y que después las provincias pueden elaborar y complementar por sobre esos presupuestos mínimos. Cuando alguien dice que va a armonizar en conversación con las provincias, no se entiende bien qué es. ¿Por qué? Porque yo puedo armonizar con las provincias hidrocarburíferas, pero la explotación de los recursos naturales tiene externalidades, o tiene efectos interjurisdiccionales. Entonces, ¿con quién va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Es una ley? ¿No es una ley? Sobre esa ley hay presupuestos mínimos. Eso no está bien contemplado. Armonizar no quiere decir nada. Entonces, ese es un punto, ¿sí? Entonces, ¿con quién lo pensaban hacer? Pero la respuesta de que es solo una armonización no me parece una respuesta satisfactoria. Voy al artículo 103, ¿sí? Que dice en su segundo párrafo, perdón, el 103, dice el artículo 103 que modifica el artículo 6 de la 17.319. Se refiere a los hidrocarburos. Y el segundo párrafo dice, el Poder Ejecutivo Nacional no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades mencionadas en el párrafo anterior. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que la propia Secretaría, ¿sí?, acaba de sacar la resolución el mes pasado 41-2024, en donde establece, ¿sí?, precio del gas, ¿sí?, y cita el artículo que se está derogando, porque el mercado de petróleo es un mercado competitivo y ahí no ha habido precios, fijación de precios, pero en el mercado de gas siempre hay fijación de precios. Entonces, veo a alguien que dice que no, pero tengo la resolución, la resolución 41 de ustedes está acá, se pisan. El PIS se llama precio de inyección. No, está bien, pero digo, ustedes están utilizando en esta resolución de hace un mes un artículo que están derogando por la ley. Entonces, quizás la redacción correcta ahí no sería de hidrocarburos, sería de petróleos y sus derivados, que es correcto, pero la redacción de hidrocarburos habilita también hacerlo con el gas y entonces se pierde la capacidad de regulación de ese tema. Entonces la pregunta es si esa redacción está bien o está mal o hay que modificarla. Voy a otro tema. Aprovecho para preguntar al secretario sobre la situación actual y me parece que hay contradicciones con otras cosas. Se acaba de definir el pago en bonos de 2 meses a los generadores de Camesa con quita, ¿sí? Y ya lo dijeron otros senadores, hay protestas sobre eso. Hago una pregunta, porque estamos hablando de seguridad jurídica. Quiero saber cuál es el acto administrativo por el cual se hizo eso. Quiero saber cuál es la potestad específica que tiene el secretario de Energía para tomar esa decisión. ¿Amparado en qué legislación está haciendo eso? ¿Sí? ¿Cómo es que se decide y cómo se registra después a los efectos del déficit fiscal? Pero quiero entender eso, si usted tiene potestades para
decir, pago en un bono, en el 2038 Step Up Coupon, la mitad de lo que debo en enero y febrero, o en diciembre y enero. Quiero saber si usted tiene potestad y dónde está esa potestad. Si está en el DNU 70, es otro de los problemas que tiene el DNU 70, ¿no? Como tuvo con las prepagas. Bueno, perfecto. Pero digo, pero la verdad es, si la habilitación a romper un contrato, porque es lo que dicen las empresas, las generadoras invirtieron en proyectos de generación, ¿sí? Buscando acreedores en el exterior con contratos. La contraparte de ese contrato, en algún momento de todo el contrato, era el contrato con Camesa o la vinculación con Camesa. Las empresas están diciendo que tienen un evento de rompimiento de contrato, que lo tienen que informar a la Comisión Nacional de Valores y las que cotizan en bolsa, la SEC, ¿sí? Entonces, están diciendo que hay un potencial default de un contrato, mientras estamos diciendo que queremos dar certidumbre y garantía jurídica a un montón de inversiones grandes. La pregunta es si eso no es contradictorio. Mismo tema. El artículo 99, también de la misma ley, en la parte de... pero no sé dónde, el artículo 99 de la, el artículo 99 de la parte energética. El artículo 99. Acá dice, esto se había corregido en la taquigráfica y ahora viene de manera equivocada. Dice, las actividades relativas a la explotación, procesamiento, transporte, almacenaje, industrialización y comercialización de los hidrocarburos se darán a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo Nacional. Ahí te tendría que leer sin nacional. No, pero no podemos leerlo sin nacional. Es contradictorio con el artículo 124. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Voy por otras cuestiones. En la primera errata me dijeron que lo corrigieron. No lo vi en la primera errata. Bueno. Esta última, lo de nacional, o es poderes ejecutivos o nacional y provinciales. Ok, no lo vi. Perfecto, sigo. Recién había una discusión sobre la prórroga de áreas concesionadas, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con el criterio de que no es bueno, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué se extendieron las concesiones vigentes en transporte y distribución? Se extendieron las concesiones vigentes. En su momento el presidente había dicho que no iba a subir tanto las tarifas porque en la ecuación económica de las empresas, y eso, para traducirlo al castellano, quiere decir, le voy a dar más tiempo para que no suban tanto las tarifas, ¿sí? Ahora, subieron mucho, y además el cargo fijo, que es lo que tiene que ver con precisamente el transporte eléctrico, subió un montón. Entonces la pregunta es, ¿cómo se calibró que se hicieron las dos cosas al mismo tiempo? Subimos mucho las tarifas y el cargo fijo que impacta a todos, independientemente del poder adquisitivo, al mismo tiempo que extendimos, porque prorrogamos las concesiones vigentes 10 años, ¿sí? Porque ese cargo fijo, insisto, impacta mucho a las familias y a las pymes. ¿Cómo es que se calibró esa doble decisión simultánea? Tercero, o para terminar con energía, quiero saber cuál es la situación tarifaria de mayo. ¿Por qué? Porque yo soy de los que cree, lo he dicho muchas veces, que la gente, las familias y las pymes no tienen la culpa de que le hayamos atrasado las tarifas desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el gobierno durante mucho tiempo. Entonces, si lo resolvemos de la noche a la mañana, los hacemos cargo de la noche a la mañana de un problema. Pero más importante que escalonarlo en el tiempo es dar certidumbre. Entonces, en mayo tenemos la suba por devaluación del precio mayorista del gas. Tenemos en electricidad el precio mayorista por el cuadro tarifario estacional de invierno, las dos cosas. A eso hay que sumarle en la distribución del gas los ajustes por IPC y el costo laboral. Todo eso acaba de decir el ministro Caputo, que eso está en veremos. Entonces, la pregunta es, hacia adelante, mayo y hacia adelante, ¿cómo sigue? Insisto, no es solo escalonarlo, que es muy importante, yo creo que se hizo de manera muy abrupta, pero además de eso, ¿cómo sigue? Porque por un lado hablamos de seguridad jurídica, de dar marcos regulatorios, y por otro lado, en mayo pareciera que estamos en un limbo. Salgo de ese tema, energía, y paso a otro tema que es la ley de procedimientos administrativos. ¿Sí? ¿Cómo? Hoy no está María, pero... Sí, pero está bien, pero lo digo para que tomemos nota. Toma nota, aunque sea. Tomá nota por lo menos de lo energético. La ley, esa es una ley troncal de cualquier sistema. Yo de derecho administrativo algo sé, pero Perfecto, digo, por ahí bueno, no puedo contestarte. Yo no. Por ahí no puedo contestar. Yo no, pero digo,
es una ley troncal de nuestro sistema, de cualquier Sí, sistema. sí, Una sí. mala reforma Sin va a duda, afectar cómo sin funciona el duda. Estado, ¿sí? Ya antes tratamos de cambiar el Código Civil y Comercial en la ley, ¿sí? Salieron los abogados y dijeron, esto está mal, vamos a hacer macanas, y se paró. Aún así, estamos insistiendo metido dentro de otra ley, en modificar la ley de procedimientos administrativos. Y voy a dar un ejemplo, que es el silencio administrativo, para que se entienda. Alguien hace una petición, si no contesto se puede entender que sí o que no. En la mayoría de los países, incluyendo Argentina, ¿sí? Si no contesto, es no. Ahora se estaría cambiando para que sea, si no contesto, es sí. Voy a decir algunos problemas que tiene eso. Primero, doy algunos ejemplos. Si quiero aprobar un medicamento y ANMAT no me contesta, ¿es sí o es no? Perfecto. Si quiero una tenencia de un arma de guerra, ANMAC no me contesta, ¿la tengo o no la tengo? ¿Eh? No lo vi, no. Te hago una pregunta más. Si pregunto y quiero entrar al RIGI y no me contestan, ¿estoy adentro o no estoy adentro? ¿Eh? Dice expresamente el régimen, es tácita la aprobación del RIC. Ahora si querés me contestás. Pero voy a otros ejemplos o cosas de problemas que tiene esto. Otros países han hecho esto. Francia pasó de el silencio se interpreta negativamente al silencio se interpreta positivamente. Lo hizo no le va a gustar al presidente, pero lo hizo un presidente socialista de Francia que fue Hollande. Se creó un gran debate. No fue unos artículos adentro de una ley, fue una ley específica. Se creó un portal para que la gente supiera en cuáles trámites el silencio administrativo es positivo y en cuáles trámites el procedimiento administrativo es negativo. Al final, cuando se vio la casuística, 1/3 de las cuestiones iban por silencio administrativo positivo. En Chile se hizo esto. ¿Qué pasó? Funciona al revés. ¿Por qué? Porque ante la duda o te lo rechazan o te piden 1000 papeles. Pero además hay otro problema adicional en nuestro país, que es la corrupción estatal. Es mucho más fácil ser corrupto si hay silencio administrativo positivo, es decir, no digo nada y se lo llevaron. Que sea negativo. Ese en nuestro estado es un problema. Además, ¿sí? La capacidad estatal para poder decir que sí rápido requiere un Estado que sea dinámico. Y sabemos que el gobierno le está costando llenar cargos, le está costando llenar lugares del Estado. Entonces, la pregunta que tengo con respecto a esto es, ¿qué funcionarios hicieron esto? ¿Quién hizo adentro de la ley, ¿sí? Todo este capítulo? ¿Quiénes? Para que en otras reuniones que podamos tener un debate adecuado acerca de las modificaciones de la ley de procedimientos administrativos. ¿Quiénes? La segunda es si quienes lo hicieron tienen estimaciones de qué trámites van a tener que sí y qué trámites que no, porque eso es parte de la regulación posterior. Y la tercera es, ¿no sería mejor una ley especial y discutir esto en profundidad, igual que se hizo, insisto, fue iniciativas que tuvieron con el Código Civil y Comercial y tuvimos que decir que no? ¿No sería mejor traer una ley específica para esto? Voy al RIGI, porque dado que está el secretario, nos dijeron que iba a contestar algunas de las preguntas que hacíamos ayer. Voy a el 163, lo tengo yo, ¿sí? Más el 191. El 163, vuelvo a leer, dice, sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma, vía de hecho nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título, será nula de nulidad absoluta e insanable, y la justicia federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación. Lo expuesto aplica de manera plena respecto de todas las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los municipios de la entrada en vigencia de la presente ley, independientemente de que dichas jurisdicciones decidan o no adherir al RIGI en los términos del artículo 222. Primero, es injerencia en dos ámbitos distintos. Uno es en la justicia y otro es con las provincias. Y particularmente preocupante en el caso de las provincias es porque en el artículo 191, si no me equivoco, está este tema que es... No es la adhesión. Dice que los vehículos
los vehículos adheridos al RIGI, incluyendo aquellos cuyos proyectos sean calificados como de exportación estratégica a largo plazo, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de los insumos destinados a tales exportaciones, incluyendo regulaciones que pretendan subordinar o reasignar los derechos de los BPU sobre tales insumos o su transporte o procesamiento en base a prioridades de abastecimiento interno u otras prioridades o derechos regulatorios en favor de otros sectores de la demanda. Voy a traducir qué quiere decir esto. Recuerden que estamos regulando para 30 años. Si en algún lugar de la Argentina mañana uno de los insumos, no importa, agua, energía, el que quieran, uno de los insumos que usa un BPU pasa a ser clave y es escaso, tiene prioridad el BPU por sobre la gente. ¿Sí? Entonces, esas dos cosas, amén de que otras materias, ¿sí?, de las legislaciones locales de compre local, de compre provincial, de eso, no pueden existir con esta ley. Entonces yo no sé si los gobernadores saben que con el RIGI están firmando estas cosas. Yo quería que me confirmaran esto. Yo estoy de acuerdo con que hemos tenido una gran incapacidad para atraer inversiones. Una Argentina que es volátil, una Argentina que es una maraña de regulaciones y reglas, que de vez en cuando tiene que crear otras, ¿sí? Porque cuando se descubrió Vaca Muerta hubo que hacer un decreto para Chevron y después una ley específica, porque los marcos generales no son buenos. Entonces tenemos que modificar los marcos generales. Y hay enormes oportunidades en la Argentina para invertir. La pregunta es, ¿qué se necesita expresamente? ¿Cuánto tenemos que ceder para invertir? ¿Para qué se cede? Es decir, ¿cómo se hace y qué es lo que vamos a obtener para la Argentina cuando se cede? Entonces, no podemos pasar de malos incentivos a una hipergenerosidad. Muchos de los proyectos que se vislumbran tienen que ver con nuestros recursos naturales. Cuando uno mira qué es lo que va a pasar, primero, dólares. ¿Por qué es importante que se generen dólares? Porque Argentina choca siempre con la restricción externa. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a crecer, nos faltan dólares, se produce el freno y amén del freno muchas veces entramos en cesaciones de pago, etcétera, o en devaluaciones muy abruptas que castigan a la sociedad y destrozan nuestra distribución de ingresos. Entonces hay unos proyectos, unos BPU que están orientados a generar exportaciones. Ahora, a partir de determinado año ya no tienen que liquidar en la Argentina, entonces no van a entrar los dólares a la Argentina. Entonces los únicos dólares que se generan son los de ahora, vienen ahora a invertir y eso genera trabajo ahora, mano de obra ahora, inversión ahora, movimiento ahora de esos proyectos. A futuro no se garantiza el tema de los dólares. Segundo, no hay, como lo decíamos ayer, ningún mecanismo de integración local. Este es un país que tiene una larga tradición industrial y una larga tradición industrial en lo que es metalúrgico, larga. Maquinaria agrícola, la industria petrolífera, la industria de electricidad, larga trayectoria. Tenemos muy buenas empresas que hacen eso. En este caso, están discriminadas en contra, lo hablamos ayer. ¿Por qué? Porque esas empresas que podían ser proveedoras no están contempladas en ningún momento del RIGI y van a competir con empresas del exterior que entran sin arancel, cuando por ahí las propias empresas que fabrican acá lo mismo, en los insumos que adquieren, pagan arancel. El RIGI está orientado a que nuestro Estado es tan malo y tan caro, y suscribo las dos cosas, que hay que crear un régimen especial. Pero para los proveedores potenciales de ese régimen especial no creamos nada. De hecho, los ponemos a merced de una competencia desleal con los que vienen de afuera. Entonces, la pregunta es, ¿hay margen para corregir esto en el RIGI? Tercero, con respecto a esto, cuando uno mira otros países, no arranca de los 200 millones de dólares en adelante. ¿Por qué? Porque, como decíamos ayer, un proyecto de 202 millones de dólares no tiene por qué ser mejor que 3 de 90. Cuando uno mira a Perú, por ejemplo, da estabilidad de 10 años a los de más de 20, estabilidad de 12 años a los más de 100, estabilidad de 15 años a los más de 500. ¿Podemos hacer algo más inteligente con respecto a eso? Ayer se mencionaba, ¿sí?, que lo que se trataba de hacer con el RIGI es equiparar costos con otros países. A estos sectores, a las pymes que los pueden proveer, no les estamos haciendo eso. A ninguna empresa proveedora les estamos equiparando el régimen para que participen. Pero cuando uno mira los estudios del Triángulo del Litio, por ejemplo, Argentina es la que menos, el Estado menos se lleva menos que en Bolivia y que en Chile. En el caso de otros países, Bolivia y Chile, cuando sube, creo que es, ¿cómo se llama?, el carbonato de litio, lo que se lleva el Estado es más, porcentualmente. ¿Sí? En la Argentina esto no está contemplado. Son cosas para perfeccionar el RIGI.
Insisto, es más caro, más allá de lo que es el país, es más caro, se lleva más el Estado en Chile que en la Argentina, en el caso del litio, que en las 3 provincias de la Argentina. ¿Por qué digo que somos hiper generosos? Porque, insisto, con la comparación, impuesto a la ganancia es 25 versus 35 para cualquier otro. El impuesto al valor agregado se puede usar crédito fiscal y, de hecho, si tengo saldos técnicos, esto es muy importante. Si hay saldo técnico, lo puedo usar saldo técnico que tengo más IVA acumulado de lo que tengo que pagar, que para un proyecto inicial siempre le pasa. Compro mucho insumo, pago IVA y me acumula el IVA. Acá lo puedo usar. La maquinaria agrícola en Argentina está repleta de tener saldos técnicos de IVA a favor, porque hay un saldo diferencial. Compran con el 21 y venden con el 10,5 y no pueden usar ese saldo técnico para nada. Para nada. Sigo. Ingresos brutos, en este caso no, en el régimen general 6% para las empresas que podrían ser proveedoras. La tasa de estadística no paga, las otras pagan 3%. El impuesto país, estos no pagan, los otros 17,5%. Derechos de importación, estos no pagan, los insumos de las empresas que estoy mencionando que podrían ser incorporadas como proveedoras de alguna manera pagan 3% en promedio. Derechos de exportación no pagan después de los 3 años. Los otros, sí, depende del caso del sector, hasta 16%. Percepciones de IVA y ganancias, los adelantos de IVA y ganancias no se aplican, en el caso del resto sí se aplican. Débitos y créditos a cuenta de ingresos de impuestos a las ganancias, en el RIGI se pueden tomar, en el régimen general no se pueden tomar. Amortización acelerada, lo mismo, en este caso se puede, en el otro no se puede. Ganancias para distribuir dividendos, ¿sí? En un caso es 3, en otro caso es 7 y después 3. Entonces, hay una diferencia enorme. Amén de que si hay quebrantos puedo vender el crédito fiscal que me quedó en estos casos. Y esto lo estamos dando por 30 años. E insisto, cuando uno mira, es un régimen que tiene excepcionalidades más altas que cualquier otro régimen que yo haya visto en el mundo. Y podemos decir, bueno, porque Argentina es un país mucho más costoso, Estados mucho más costoso, pero es costoso para todos. Entonces la diferencia entre el que está en el régimen normal, en Australia o en Chile o en cualquier otro país, y el régimen específico, es mucho más chica, infinitamente más chica que la Argentina, y encima no los queremos hacer parte. ¿Sí? Entonces estas son las cuestiones que tengo con el RIGI, que me parece que realmente vale la pena tener una conversación más profunda con el RIGI. Un elemento adicional, ¿sí? Porque estamos hablando de dar certidumbre a largo plazo. Y voy al capítulo 1, el artículo 64. Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales. Autorizas al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención de la Procuración del Tesoro y la Sindicatura Nacional de la Nación, conforme lo establezca la reglamentación, a disponer por razones de emergencias, las que a los efectos de esta ley constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en el artículo 54 de la Ley 13.064 y modificatorias, la renegociación o rescisión de los contratos, 1, de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados. 2, cuyo monto superen los 10 millones de módulos establecidos en el artículo 28 del decreto 1030 del 2016 o los que en el futuro lo reemplacen. 3, que hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre del 2023. La presente disposición es aplicable a todos los contratos mencionados, cualquiera sea la naturaleza jurídica del ente contratante. La facultad a la que se refiere el primer párrafo solo podrá ser ejercida siempre que ello resulte financiera o económicamente más conveniente para el interés público. Quedan expresamente excluidos del régimen establecido en esta ley los contratos suscriptos en virtud de los procesos de privatización autorizados por la Ley 23.696 y aquellos que se han suscrito en el marco de regímenes de promoción de actividades, programas de estímulo a las inversiones o a la producción. Es decir, mientras por un lado, mega certidumbre de 30 años, por otro lado, en la misma ley, un artículo dice fuerza mayor, se puede hacer cualquier cosa casi con cualquier contrato, exceptuando ¿cuáles? La de las empresas privatizadas y aquellos que tienen exenciones tributarias, regímenes especiales creados antes. ¿Esto nos parece justo? ¿Nos parece normal? ¿No nos parece contradictorio una cosa con la otra? Puedo meterme algunas cosas con tema de privatizaciones, pero seguro otras las preguntarán, pero ya Argentina es como el pez de pecera, el pez carpín. El pez de pecera es un buen pez, ese pez naranja.
porque tiene poca memoria territorial. Entonces piensa que la pecera es un océano. Pasa por delante del buzo y dice, uy, un buzo, otro buzo. Entonces piensa que todo es nuevo, que nunca pasó nada. Nosotros ya tuvimos empresas públicas buenas, empresas públicas mal administradas, empresas públicas parcialmente privatizadas, empresas públicas privatizadas totalmente que funcionaron mal, empresas estatizadas que funcionan mal otra vez. Todo eso puedo decir con YPF solamente. Toda esa tira. Podemos hablar de aerolíneas, podemos hablar del correo. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los, por qué va a funcionar bien? ¿Qué vamos a hacer distinto? En particular, por ejemplo, con el correo, muy pocos países han privatizado el correo. No funcionan bien las privatizaciones de correos. Y entre otras cosas, integran una parte de la cadena que se te mete dentro de la casa, que hay que llegar a los lugares más recónditos y que son una fuente logística fenomenal y muy apetitosa para algunos en particular, que le pueden dar un significado y un fin totalmente distinto. Pero podemos... Ayer cuando se mencionaba, paradoja, no se preocupen porque después hay control del Congreso. Yo lo dije en la reunión previa, bueno, el DNU parece que es difícil, ¿no? Porque la bicameral no funciona, en esta Cámara ya se trató, en la otra no se trata, entonces no parece que el control del Congreso funcionara pero tan bien, y con los DNU anteriores lo mismo, pero después nos dicen, no, pero puede intervenir la SIGEN. La SIGEN está entre las cosas que podrían disolver de acuerdo a la ley. ¿No? Hay otra contradicción. Voy al artículo 3 de la ley. No, me van a decir no lo vamos a hacer. Yo digo lo que dice la letra de la ley. Por eso hay que redactar bien las cosas y hay mucho margen para atrás. Digo lo que dice la letra de la ley. Ustedes me pueden decir, nuestra intención no es eso, porque la SIGEN obviamente la necesitamos. Pero eso dice la letra de la ley. El artículo 3, ¿sí?, excluye de la disolución a las universidades y otros poderes y a otros 14 organismos, ¿sí? El artículo 6 les permite intervenir, nombrar responsables, que intervenir o nombrar responsables, que ya lo pueden hacer, le dan muchas potestades a un poder ejecutivo para decir, quiero ver qué pasa dentro de este organismo. Y una vez que veo qué pasa dentro del organismo, tomo una decisión. Ustedes nos piden antes de eso, que eso lo pueden hacer, una carta blanca para hacer un montón de cosas y eso genera muchas dudas. ¿Por qué genera muchas dudas? Bueno, porque el presidente dijo que el Estado es una organización criminal. El presidente dijo que la educación es adoctrinamiento. Ahora, por suerte, cuando habló en el Instituto Michael Milken, dijo que una de las grandes cosas que tenía la Argentina era su sistema universitario, que había formado muy buenos recursos humanos. Y la verdad que valoramos mucho que haya cambiado de opinión gracias a que la gente se lo marcó en la marcha. Pero ¿qué dudas está generando esto redactado así? Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos puede ser disuelto. Nos dicen que no, pero puede ser disuelto. Ya sabemos que el CONICET no, porque lo pusieron ahí, pero la verdad es que se puede hacer cualquier cosa con el CONICET, vaciarlo y dejarlo ahí. No se disolvió, pero se puede hacer cualquier cosa. Pero después hay otros institutos que son parte del mecanismo o del sistema científico-tecnológico de la Argentina. Voy a nombrar algunos, hay 12, pero el INIDEP, el Instituto Pesquero, el IMPRES, el de Prevención Sísmica, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Antártico Argentino. Todas esas cosas podrían ser disueltas, amén de otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que la verdad que cuando se habla de sistema tecnológico es porque es un sistema. Sí, y cada uno está produciendo cosas. ¿Es cierto que tienen problemas? Sí. ¿Qué problemas? Tienen mucho personal. Tienen pocos científicos con doctorado. Tienen poca conexión con el sistema productivo argentino. Tienen bajos sueldos. Tienen un mal sendero para las carreras. Es decir, hay que modificar el sistema tecnológico, científico-tecnológico argentino para hacerlo mejor, sin ninguna duda. Y la verdad que en los últimos años el sistema se desligó del aparato del sistema productivo, se atrofió, se partidizó, se llenó de gente, pero la verdad es la pregunta, después de las cosas que dice el presidente, ¿podemos trabajar en corregir en lugar de en triturar? Y voy a lo que dicen los artículos, está generando mucha zozobra en aquellos que pueden contribuir muchísimo a la Argentina. De hecho, todos ellos podrían contribuir asociados a empresas que se asocien al RIGI o directamente. Y eso no lo estamos utilizando como corresponde. Y voy a aprovechar, porque, perdón, pero yo me tengo que ir después, en aproximadamente 50 minutos me tengo que ir a la Feria del Libro, porque tengo que comentar un libro que se presenta, pero voy a algunas cosas rápidas del tema fiscal. ¿Sí? Primero, primera pregunta, ¿pueden blanquear los hermanos?
porque esto ya se hizo en el pasado, generó un gran problema. ¿Acá pueden blanquear los hermanos? Me gustaría saberlo. Segundo, por eso. Ya pasó. En este proyecto pueden blanquear los funcionarios, no pueden blanquear los funcionarios de hasta 5 años. ¿Cuánto eran en los blanqueos anteriores? ¿Siempre fue 5 años o era 10 en general? Sería bueno que abarque distintas administraciones y no la inmediata anterior que se acaba de reemplazar. Es decir, poder extender. Pregunta, ¿alguna vez en algún blanqueo de la Argentina pudieron blanquear no residentes? ¿Alguna vez pudieron blanquear exresidentes de la Argentina? Es decir, gente que decidió que se iba, no quería pagar impuestos en la Argentina, pero ahora, con un blanqueo específico, que voy a entrar después, lo pueden hacer. ¿Alguna vez en la Argentina se pudieron blanquear bienes que no estaban a nombre? Es decir, ¿alguna vez en la Argentina se permitieron los testaferros en los blanqueos? Esa es otra pregunta que me gustaría hacer. Voy a los beneficios para bienes personales. ¿Sí? ¿Qué pasa con bienes personales? Primero, hay una dinámica en distintos países del mundo de que no cargue tanto sobre los bienes, es decir, sobre los activos, sino sobre la generación. Podemos estar de acuerdo o no. Pero quiero hablar del régimen especial. ¿Qué es lo que hace el régimen especial? El régimen especial de bienes personales permite hacer lo siguiente, para que se entienda muy claramente. Aquel que tributa bienes personales, es decir, aquel que está en la parte más alta de la pirámide de Argentina, le decimos, agarrá tu declaración jurada el 31 de diciembre del 2023, multiplicala por 5, ¿sí? Y sobre eso vas a pagar el 0,45. Es decir, que con una alícuota más baja que el tramo más bajo que tiene hoy el impuesto a los bienes personales, ¿sí? Voy a congelar mi situación patrimonial por los próximos 5 años. No voy a tener que presentar declaraciones juradas, inclusive si voy acumulando activos. Repito, pago por adelantado una alícuota 10% más baja que la que existe hoy en el tramo más bajo, congelo mi situación patrimonial por los próximos 5 años, no tengo que presentar ninguna declaración de nada y no tengo que pagar nunca más impuestos a los bienes personales. ¿Sí? Y congelo esto hasta el año 2038. ¿Sí? Hoy en el mundo la tasa de interés rinde 5% cuando la pones en un plazo fijo en Estados Unidos. Quiere decir que con menos de la mitad de lo que me rinde en un año, es decir, con 5 meses de lo que me rinde en un año, la plata afuera, voy a pagar el impuesto a los bienes personales de los próximos 5 años. De los próximos 5 años. ¿Sí? Voy a agregar un tema adicional, blanqueo. Aquel que va a blanquear ahora es porque no pagó impuestos. ¿Qué impuestos nos pagó? Bueno, probablemente IVA, 21%. Probablemente el impuesto a la ganancia, o mejor dicho, seguramente el impuesto a la ganancia, 35%. No pagó el impuesto a los bienes personales. Es decir, estuvo estafando a la sociedad, por más que el presidente diga que son héroes que fugaron, no pagaron y fugaron, estuvo estafando a la sociedad porque lo que se recibe está solventado en base a impuestos y solo impuestos y además queremos déficit cero. Entonces, aquel que no pagó impuestos hizo que hubiera menos escuelas, que hubiera menos salud, que hubiera menos rutas, que hubiera menos policías, ¿sí? Además de los que administran mal. Entonces, ahora ese que no pagó nada va a pagar 0 o 5% y se va a limpiar de todo. La pregunta es, ¿alguna vez hubo alícuotas más bajas que esta en algún blanqueo? Sigo, el que blanquea ahora paga 5 o 0, entra en el régimen especial. Es decir, no pagué nunca nada antes, nunca. Nunca. Tengo la plata no declarada. La declaro, me meto en el régimen, pago 5 o 0, me meto en el régimen de impuesto a los bienes personales y con lo que me llevan 5 meses de plazo fijo, me pago el impuesto a los bienes personales de los próximos 5 años. Yo creo que esto hay que corregirlo. ¿Por qué hay que corregirlo? Porque en la misma ley le vamos a cobrar a más gente impuesto a las ganancias. Entonces la pregunta es, además de las que acabo de hacer, ¿cuánta más gente tiene que pagar impuesto a las ganancias versus cuánta menos gente va a tener que pagar el impuesto a los bienes personales? Si tienen ese cálculo. ¿Por qué esto es importante? Porque este país es una estafa permanente a la clase media.
nosotros construimos a lo largo del tiempo un mega sistema de seguridad social, un mega sistema de seguridad social. Y los de arriba, como ven, ¿sí?, no declaran, entran en moratorias o en blanqueos, no pagan menos o tienen más recursos. A la clase media en la Argentina le cobramos impuestos desmedidos y le damos cada vez menos cosas. Impuestos desmedidos y le damos cada vez menos cosas. Le damos menos educación, le damos menos salud, le damos menos infraestructura, menos seguridad, menos justicia, menos de todo. Mientras a los de arriba se proveen solos y los de abajo los sostenemos, la clase media deja las uñas clavadas en la pared para no caerse a la pobreza. Las deja marcadas para no caerse. Entonces, ahora que les está pasando, les sube el colegio, les sube la prepaga, les sube las tarifas, les sube el alquiler y le vamos a subir ganancias, porque eso es lo que dice el proyecto, mientras a los de arriba le vamos a bajar todo. A la clase media le subimos todo y a los de arriba le vamos a bajar todo. Entonces la pregunta es, ¿no podemos recalibrar esto? ¿Hay margen para recalibrar? Si no, parece realmente que tiene un sesgo a algún sector, un sesgo de clase, pero una enorme despreocupación por la clase media. Dos cosas adicionales con el blanqueo, y con esto termino. Dos cosas adicionales. Está bien excluir a los funcionarios. Yo digo, excluyamos a los funcionarios de los últimos 10 años, de los últimos 15, todo lo que quieran para atrás. 5 me parece poco, ¿sí? Pero voy a decir una cosa, ¿por qué están excluidos los funcionarios? Cuando uno mira el listado de todos aquellos que tienen alguna responsabilidad pública, están excluidos porque lo que uno ve es que pueden tomar una decisión con respecto a otros. Entonces uno excluye el funcionario público porque con justa razón puede decir un funcionario público que necesita blanquear es un funcionario público que hizo la plata en corrupción o con corrupción. Por eso no se permite que entre en el blanqueo. Pero la siguiente pregunta es, ¿y quién le pagó? Porque si el funcionario público puede controlar algo, ¿sí?, y por ende recibe corrupción, alguien le está pagando. Entonces, si alguien le está pagando, la pregunta es, ¿por qué los concesionarios, los dueños de concesionarios, las empresas que viven casi exclusivamente del Estado o los que viven mayoritariamente del Estado, por qué esos sí van a blanquear? ¿Por qué van a blanquear a aquellos que, otra vez, lo único que hacen es tratar con el Estado? Si un funcionario recibió una coima y se la pagó a alguien, ese alguien está generando negro para pagar una coima. Está generando negro, pero él puede blanquear. Entonces, excluyamos también a todos aquellos que son proveedores del Estado a gran escala. ¿Sí? Si no, hay miles de nombres. Podría ser Lázaro Báez. Pero hay miles de nombres. Todos aquellos que proveyeron algo y que hay alguna sospecha de corrupción, ahora pueden blanquear. Entonces, eso, Sí, también. Sí, todos. Por eso digo todos. Y voy a agregar un tema adicional. No puede ser que en la Argentina tengamos, mientras atiborramos a las clases medias, a las pymes de impuestos, de tarifas, no puede ser que haya un blanqueo cada 5 años. Entonces voy a decir una cosa adicional. ¿Podemos excluir del blanqueo, además de los 10 años para funcionarios, además de los que son empresarios que viven del Estado, podemos excluir del blanqueo a los que participaron de los blanqueos anteriores? ¿Por qué digo esto? Porque cuando los excluyo ahora, digo, mirá, si vos participaste del blanqueo anterior, no podés blanquear este. ¿Por qué? Porque si no, no pagás nunca impuestos y cada 5 años te toca un blanqueo. Y además doy una señal a futuro, que es que si no te dejo blanquear hoy, mejor dicho, si vas a blanquear hoy, más te vale que empieces a pagar impuestos, porque nunca más vas a entrar en un blanqueo. Entonces, estas son, si quieren, algunas de las cuestiones que me parece que vale la pena, debatir de verdad. Algunas. Doy los ejemplos que me parecen más ilustrativos, más importantes, para mostrar por qué esto requiere un debate de verdad. ¿Por qué esta dinámica de que ustedes vengan una sola vez pero no haya mesas de trabajo no funciona? ¿Por qué el hecho de que algunos del oficialismo están tratando de hacer circular para firmar un dictamen hoy, ¿sí? Hoy o mañana, hay algunos que ya están tratando de hacer circular un dictamen para firmar, que son los mismos que antes decían el kirchnerismo, y es cierto esto. Ustedes recuerden que cuando asumió Alberto Fernández, nosotros tuvimos que tratar en esta Cámara algo que todavía no se había impreso del otro lado, media sanción de algo que no sabíamos qué era. Y eso estaba mal. Pero esto,
de que acaba de venir una media sanción y no vamos a debatir de verdad, no vamos a tener espacio, no vamos a tener tiempo, no vamos a tener más interacción con los funcionarios más que reuniones plenarias de este tipo, no va a funcionar para sacar una buena ley. No va a funcionar para sacar una nueva ley. Y nosotros queremos que si hay ley, sea buena, no que sea una ley mala. Y que estamos dispuestos para trabajar para perfeccionar todas las cosas que hagan falta perfeccionar, siempre y cuando haya voluntad para hacer eso. Muchas gracias. Gracias, Martín. El secretario Rodríguez, Eduardo Rodríguez Chirilo, va a responder. Gracias. Bueno, voy a contestar algunas de las preguntas. Algunas las va a hacer mi compañero. Voy a empezar con el de la armonización, que vos lo había, no sé si tutearlo, ¿no? Pero bueno, es la 27007, el artículo 23, claramente lo que viene a hacer este artículo que estamos poniendo en la ley es reforzar el artículo 23 de la ley corta de hidrocarburos, porque la ley corta de hidrocarburos, me voy a permitir leerlo porque yo creo que se entiende más el sentido de armonizar, dice: el Estado Nacional y los Estados provinciales, de conformidad con lo previsto con el artículo 21 de la Constitución, que es el que leíste, propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme. Eso está, la idea de armonizar, vos me podés decir, no es nada armonizar, no, armonizar es, la ley esta nos indica, vayamos a una uniforme en la ley de hidrocarburos corta, en legislación. Una legislación ambiental armonizada. El 161, lo estoy leyendo, ¿eh? A los fines del cumplimiento del 23 de la 27067. Pero digo, el sentido era porque eso no se estaba dando cumplimiento, se trataba de reforzar, se trata de buscar eso, no se trata de una facultad delegada, no se trata de reemplazar nada de lo que son las facultades provinciales. Punto, con eso quería... Bueno, en cuanto al precio de la molécula, el precio de la molécula es libre, siempre fue libremente pactado entre generadores, productores de gas, distribuidores de gas. Cuando el Estado cambia en el año, se cae el modelo, digamos, de los 90, por llamarlo así, y se pasa a un esquema más contractualizado, que se hacen licitaciones, pasamos a un esquema por acceso de mercado, no por mercado, si querés, pero es un precio que resulta de una interacción de oferta con demanda, ¿no? Me refiero a la observación que hacías al artículo 6 de la ley de hidrocarburos. Ahora entro en el comentario de Camesa de estos 2 meses, porque hiciste como un alto. Podría hacerse, pero es defendible que el precio, digamos, podría en rigor, ya que se distingue petróleo de gas, pero digamos, en rigor el precio de gas siempre fue libre, es decir, los precios de los productores de gas de los 90 con los distribuidores era un precio libremente pactado, que después te lo ponían en el cuadro tarifario, pero era libremente pactado. Entonces, y después de los 90, cuando aparece y es lo que hicimos nosotros, cuando nace el Plan Gasar y las distintas rondas,
el Estado pone una parte y otra parte la paga la licenciataria. El Estado se queda sin dinero y esta 41-24 lo que tiene que hacer es pasar ese dinero que ponía el Estado, lo tiene que poner la distribuidora y transferírselo a los usuarios. Pero no deja de ser un precio fruto de una licitación. Eso es lo que quiero aclararte. En cuanto al tema de Camesa y los 2 meses, en la misma resolución que sacó, en la parte final están todas las facultades. Yo destacaría los decretos 55-23, que es el de la emergencia energética, que declara la emergencia en materia de generación, transporte y distribución, en los 3, pero en generación también, habida cuenta la situación grave que enfrentábamos y la necesidad de que no se emitía más dinero, que había cuentas por pagar. Nos encontramos desde una deuda con Bolivia de 200 millones a deudas que se tenían que pagar a los generadores de meses pasados al inicio de la administración, y entonces quedaron, hasta que se arreglaron las tarifas, vos que sos economista quizás me podés seguir en la idea, se fue pagando y en febrero se corrigieron las tarifas y se corrigió el flujo para que las empresas tengan el flujo por parte de la tarifa misma. Entonces quedaron 2 meses en el aire. La Secretaría, ¿por qué es competente? No es competente para romper ningún contrato, porque los contratos son entre Camesa y los generadores. La Secretaría lo que hizo es modificar una resolución que se llaman los procedimientos, que es la que rige los procedimientos del mercado, y creó un régimen especial de pago para estos 3 meses. Y dijo, miren, las transacciones para proveedores de gas, para proveedores eléctricos, tengan contrato, no tengan contrato, se van a pagar de esta manera. 2 meses de una manera y el tercer mes, que es febrero, con el flujo ya digamos que normaliza el sector, que es lo que comenté desde el comienzo de la mañana, de la autosuficiencia del sistema eléctrico. ¿Ok? Entonces, no es que la Secretaría se considere que tiene facultades para romper un contrato. Otra cosa es que un generador considere que esa emergencia no es suficiente y que Camesa le tenga que pagar en efectivo. Bueno, Camesa no tiene efectivo, ni tiene ya que el señor que le daba los billetes con la maquinita de imprimir que le daba para pagar los contratos, como fue el último año, o las transacciones, no solo los contratos, las transacciones. Entonces quedaron 2 meses donde se buscó una solución que algunos lo llaman una quita. Vos sabés muy bien, porque sos economista, el bono se le dice que tiene una quita porque tiene un valor, pero si vos esperás teóricamente hasta el final, que no espera nadie, lo comparto, teóricamente recibís el nominal. Pero hoy tiene un valor. Entonces todos dicen, no, me hicieron una quita. Mirá, te voy a leer un título, porque... Sí, pero te voy a leer un título que... Te lo voy a leer y después te voy a decir una cosa. Dice, las generadoras denuncian que Camesa ya acumulan una deuda de $1.000 millones. Ante la demora de los pagos de las generadoras eléctricas por parte de la mayorista estatal Camesa, la Cámara Sectorial decidió avanzar con un contundente reclamo institucional donde advierte el peligro del normal funcionamiento de las empresas. Requerimos en forma urgente se arbitren todas las medidas. Pum, 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 pum. Parece de hoy, ¿no? 13 de enero del 2020. Te quiero decir, no es ninguna excusa. Te digo que es un funcionamiento
en el que venía funcionando muy mal, tuvimos que atender un montón de pagos y no se llegó a poder pagar con cash estos 2 últimos meses hasta que se produce la normalización con el flujo. ¿Ok? Solamente te estaba dando una noticia que uno lo lee y parece de ayer y es de hace 4 años, nada más. Bueno, te expliqué lo de la potestad, te quería explicar lo del flujo, la facultad del DNU, que es la emergencia, la emergencia en generación, transporte y distribución. Nombraste si no era contradictorio con todo lo que venimos propulsando o propiciando en la ley de base. Estamos tratando de cumplir con todo lo posible, con todo. Porque justamente una de las cosas que al menos yo, en junio del 23, que empecé a dar conferencias y charlas, decía respeto por los derechos adquiridos. Vos no podés a nadie invitar a una nueva mesa si al que está en la mesa sentado le decís a vos no te voy a respetar tus derechos. ¿No es cierto? Creo que coincidís con esa visión. No es contradictorio, le estoy buscando la manera de poder cumplir, de cómo pagar. Eso es lo que estoy. Ahora, él puede decir, mirá, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, porque a mí la crisis no me afecta. Cuando es una crisis que sabemos que estamos pasando todo, porque acá no corresponde hacer política, pero sabemos que estamos en una crisis que estamos pasando toda la sociedad, desde los jubilados, la gente de clase media, gente pobre, todos. Y todos estamos poniendo el hombro. Bueno, y alguien por ahí no cobras todo. Pero ponele, tiene derecho, que es lo importante. Nos quedamos en eso, tiene derecho. Bueno, le estamos buscando la manera de cumplir con ese derecho. Y si lo ve mal, tiene una controversia bajo un contrato, donde lo puede hacer. Pero nadie le está violando el contrato. La Secretaría está diciendo, mire, de acuerdo a los procedimientos, hay un régimen especial por estos 3 meses. ¿Y sabe por qué? Porque priorizo el flujo antes que el stock. Eso es lo que estoy haciendo. Después arreglaré el stock. Pero con el flujo, si con el flujo no tengo el dinero para sostener el sector eléctrico, se me cae el sector eléctrico o el del gas. Se nos cae. No es que se me cae, se nos cae. Eso es lo que quería decir. Me hiciste una pregunta de licitación que no me acuerdo exactamente de la licitación. Las prórrogas de las licitaciones. De las prórrogas, que yo estaba de acuerdo con la no prórroga de las concesiones, pero ha habido prórrogas en el caso de transporte y distribución. Ah, cierto, sí. Bueno, las de transporte y distribución o las licenciatarias de gas, digamos, es una propuesta. Eso nace porque de los 30 años que tuvieron licitación, realmente se han cumplido casi 10, el resto estuvieron en emergencia con tarifa planchada, nunca han podido recuperar el dinero y no se mezcla esta tarifa de transición que solo recoge el costo de suministro con esto que vos explicabas muy bien de meter en la ecuación económica financiera, si te doy más años, te reconozco menos tarifa, ¿no? Digamos, plazos contra años, que eso es lo que vos planteabas. Pero está previsto como una opción. Está previsto como una opción en caso que no significa que se vaya a echar mano de que automáticamente entra en vigencia la ley y las licenciatarias tienen derecho. Es una facultad, que se reserva el Estado por si tiene que renegociar, tener esa posibilidad de extenderlo, pero no significa que lo vaya a dar. Respecto a lo de la tarifa que decías que era muy alta y que hay un cargo fijo,
A la mañana expliqué, o comenté, no expliqué, la verdad que comenté que estas tarifas de transición, en el caso del gas lo que se trató es de aplanar la tarifa. Lo que pasa es que no lo podés aplanar en todos sus componentes, lo podés aplanar en la parte de infraestructura. Entonces, por eso se generó un cargo fijo que ahora, terminando y cuando sea verano, pagues un poco más, pero no vas a tener el cuádruple o lo que te aumenta en la estacionalidad de invierno, porque estás aplanando la curva. Estás aplanando la curva. Bueno, no sé si quedó claro. Bien. Respecto de mayo, que decías, esto de mayo, ahora quieren parar todo, no es una marcha atrás. El rumbo y el esquema sobre el que se va es ese. Yo personalmente, y acá hablo personalmente, es una cuestión de timing, de que no podés cargar sobre la gente, vos lo mencionabas, el aumento del PIS, el aumento del PES, el ajuste. Entonces se trató de decir, bueno, paremos un poquito, vamos a dar oxígeno a la gente. Por eso hablo de timing. El rumbo está y el rumbo está encaminado, pero es una cuestión de timing para poder que la gente tenga la posibilidad de absorber y esa posibilidad que se produzca la B corta, o no sé cómo la llaman, la B corta. O la U, no sé, digamos que permita absorber mejor los ajustes que se tienen que hacer. En cuanto al 163 de la ley, que la redacción a priori parece muy prohibitiva para las provincias. Creo que es el 163 que había. Claro. Para contestar así, había quedado entre un planteo que habíamos hecho, particularmente yo, entre el 163 y el 222, que lo que se planteó, que ahora el senador Lustó le suma al 191, se planteó que en todo caso, si generaba mucha confusión la redacción, iba a volver a sus oficinas, iba a evaluar para ver la manera de que quedara clara la contradicción entre el 163 y el 222. Entonces es como toda la comparación. Cuando uno lo lee a priori, sí. A veces es, yo bueno, no importa. Yo digamos, cuando lo leí, uno lo siente y dice, bueno, parece que acá las provincias no pueden hacer nada, ¿no? Esto es. Pero cuando lo lee más detenido, lo primero que dice destaca el ejercicio legítimo de las jurisdicciones provinciales, es decir, parte del reconocimiento de las potestades de las provincias. Y después lo que le está pidiendo el régimen, en estas condiciones de borde que tiene el régimen, es lo que la doctrina de la Corte Suprema se llama de la no interferencia, es decir, no dictes normas que violen, restrinjas, etcétera, este régimen. El resto, sé lo que quieras. Pero el otro es adherir. Bueno, es que el 191 no lo había leído. Lo estaba leyendo mientras lo explicaba. Por eso no tengo respuesta, pero sí te quiero explicar lo que es la doctrina de la Corte de la no interferencia, es decir, no dictes normas que violen, infrinjan, perjudiquen, etc. Este régimen
si aún hayas adherido o no hayas adherido. Y no te tenés que ir al CIADI, como alguien me pareció escucharle. No, dice la justicia federal. No, el 163 dice justicia federal. El que se va al CIADI dice el inversor. No, discúlpame. Acá dice justicia federal. 163. Pero no importa. Por ahí estoy equivocado. Ahora, no, dice, deberá en forma inmediata. Dice cualquier nombre por la cual se restrinja. A ver, deberá en forma inmediata impedir su aplicación si realmente lo genera. Si no lo genera, lo que está fijando es quién se va a expedir. Perfecto, pero no me diga que no es la justicia federal, no me digan que es el CIADI. Está bien, parece que le está diciendo lo que tiene que hacer, pero... No, pero en caso que proceda. Quizá la redacción no es feliz, de eso estoy de acuerdo. No es feliz. No es feliz. Sí, por eso, no es feliz. Listo. Por eso, no. Digo, de no es feliz es una manera de decir, digamos, ¿no? Hagámoslo de acuerdo ahí ya. Hagámoslo de acuerdo. Pero bueno, yo sé. Del Ricky me tengo que ir. ¿Ya terminó la respuesta? ¿Ya está la respuesta? ¿Te queda alguna respuesta? ¿Con las provincias? No, por eso. Sí, con las provincias esto. Y sobre el planteo de los beneficios, un poco lo hablamos ayer, hoy vuelve a salir. Los beneficios que plantea el RIGI, como amigos, nivelan ciertas industrias con resto de países. Países, lo vimos ayer, como Australia, Chile o Canadá, que tienen un costo de financiamiento muchísimo más bajo y un respeto a la ley y a la propiedad privada mucho mayor del que tiene Argentina. Entonces, lo de que son muy amplios los beneficios no son ni muy amplios si lo ponemos en igualdad de condiciones y a competir con estos países de la región o del mundo. Donde sí tomo el punto y es válido que es un régimen diferencial contra el régimen general, contra el que tienen las pymes y el resto de las industrias. Hoy la contracara de la carga tributaria que tienen todas estas empresas es el tamaño del Estado. Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de reducir el tamaño del Estado, aumentar ingresos del fisco, para eso volver a una baja generalizada de impuestos. Es un tema secuencial y ¿por qué la importancia del RIGI para nosotros? Sí, bueno, hoy el RIGI tiene desde el punto de vista fiscal una mirada marginal. Es generar incentivos a empresas que hoy no tributan porque no existen, pero son proyectos que no se desarrollaron. A medida que estas empresas se incorporen, si el régimen se aprueba y es exitoso y se incorporen empresas, esta nueva actividad va a ser parte del crecimiento que le va a dar mayores ingresos al fisco, que nos va a permitir esta reforma tributaria que comenzamos ayer. Es un tema secuencial, pero es importante. Hoy está RIGI, está el paquete fiscal, que al igual que en el sector energético es una transición. El paquete fiscal que comentaste y que se verá luego en la Comisión de Presupuesto, no viene a solucionar, no es una reforma estructural del régimen impositivo argentino, sino
es un parche para darle solidez fiscal a esta transición. La idea es con la estabilidad y el crecimiento que pueda generar el RIGI, poder apalancar estas reformas, esta reforma fiscal que ya estamos trabajando de simplificación y carga tributaria, para que de alguna forma converja con los beneficios del RIGI. Hay unos que llevará más tiempo y otros menos. Por ejemplo, el tema que comentaste del beneficio que tendrían estas empresas por la libertad de divisas. Nosotros creemos que eso es un beneficio de muy corto plazo en nuestro esquema, porque estamos haciendo todo el trabajo posible para salir del cepo. Nosotros queremos correr al estado del comercio exterior, donde los dólares que genere una empresa sean de esos dólares y en ningún momento tenga que volver a pasar por el Estado. Las divisas van a ser del campo, de la industria, de la minera que la genere, o del que lo ahorra y hará de ello lo que quiera. Y el Banco Central se va a correr del comercio exterior, como ocurre en casi todos los países del mundo. Nosotros estamos inmersos en esta historia de crisis argentina, de restricción cambiaria, de restricción externa, que no es tal en el mundo occidental. Y este beneficio hoy parece un montón, pero entendemos que en el mediano plazo, corto plazo, va a dejar de ser un beneficio. Lo mismo con el impuesto país. Es un impuesto que vence en diciembre del 2024. ¿Okay? Yo del RI quería decir que siempre que se crean estos regímenes uno fija condiciones de borde y desde que fija condiciones de borde siempre son discutibles. ¿Por qué 200 y no 50 o 100? También es buena tu idea, me lo anoté, de hacerlo gradualmente, ¿no? Pero lo que quiero decir que no es esa la única condición de borde, hay varias más, gastar el dinero en determinado tiempo, etcétera. Lo que sí creo, y quizás por el hecho también de haber podido participar en algunos años en empresas multinacionales, que el éxito del RI van a estar en estas condiciones que fijemos, pero también en que sean atractivos para esos inversores que miren a nuestro país como preferible a otros países a los que podrían ir, porque el dinero es finito y los inversores eligen y dicen, voy a Chile en vez de Argentina o voy a Brasil en vez de tal. Entonces, requiere de dos cosas, de las reglas que pongamos y de que los inversores nos elijan. Entonces, a veces sentimos como hiperincentivos determinadas cosas, pero a veces hay que darlas porque tenemos un historial que no nos acompaña tanto. Nada más, eso. Después, cuando uno va mezclando todas esas líneas de borde, esos contornos, bueno, siempre es discutible por qué una medida y por qué otra, y se puede discutir, ¿no? Pero creo que el régimen es bastante completo. Presidente. Perdón, mil disculpas. Tiene la palabra el senador Carambi.